Martes 28 de marzo de 2023, capítulo 15 o episodio, sigo sin saber si se llaman capítulos o episodios, y hoy venía a darte las gracias a ti y a todos por el feedback que he recibido en estos 14 episodios. 15 episodios ya, cómo se nota que es un podcast diario, lo que nos costaría 15 meses en Padrazos y la mitad, unos 7 meses o así hacer en ciencia o ficción, aquí en 2 semanitas nos lo ventilamos entre tú y yo. El caso es que hoy, mientras esperas a terminar esa ducha de la mañana antes de ponerte a trabajar, quería darte las gracias por el feedback recibido. Una cosa que tienen los podcasts diarios, aparte de que son muchos en poco tiempo, es que si hay poco feedback se puede sentir solitario. Yo creo que no va a llegar el momento en el que si dejáis de escribirme, deje de hacerlo, porque no es solo este podcast, sino que es toda la comunidad de Telegram la que estás ahí detrás. Y eso pues no es lo mismo que tener solo un podcast diario, así que ya sea por Padrazos, sea por ciencia o ficción, lo que escribís también de Batería y Escorpión, que quiero ir a ver cuándo graban el siguiente para apuntarme si me dejan participar, Fernando y Ray. El caso es que agradezco muchísimo ese feedback día a día, así que muchísimas gracias y ahora vamos a pasar a verlo pues individualmente. Quiero empezar por el feedback que más suele ayudar al principio a empezar, y es el recibido en Apple Podcast. En Apple Podcast hay 8 valoraciones. Muchísimas gracias. Ni una vez os he dicho que lo hagáis y aún así lo has hecho. Así que muchas gracias. Si no lo has hecho todavía, pues lo puedes hacer en Apple Podcast. Es de donde se suelen nutrir las demás aplicaciones y es lo que hace que suba hacia arriba. Y de estas 8 valoraciones ha habido 2 comentarios. El primero es del 6 de marzo de 2023. Claro que es de 2023, Ángel. Obviamente, ¿de qué año va a ser si no? Es de 5 estrellas y es de Nicolito Cris. No penséis que lo he dicho de primeras bien. He tenido que pausar y volver a grabar más de una vez. Y nos dice, nunca está de más tomar un café mientras escuchas. Mientras esperas. Mientras escuchas un podcast de este estilo. Promete. Y el emoticono de un café y el sol. Muchísimas gracias por este primer feedback. Y hay otro más escrito, otra review dentro de Apple Podcast. Es de Optimus G-1 del 9 de marzo, que siempre dedica un ratito a dejarnos estos comentarios. Optimus es un antiguo conocido y ha participado varias veces, aunque no de manera directa, pero sí en diferido en ciencia o ficción. Muchísimas gracias de nuevo, Optimus, y nos decía, gran podcast con una fantástica producción, como todo lo de la red de ciencia o ficción, esperando cada día la minidosis podcastil. Bravo. Pues lo dicho, Optimus, muchísimas gracias. También tenemos primer comentario en iVoox. Miguel Ángel Pérez Calderón nos decía hace poquito, coincido contigo, Industrial Light and Magic marcó un antes y un después y sigue marcando el camino a seguir. Por si no lo has escuchado, es el podcast del viernes, dedicado a esta empresa que tanto me gusta de efectos especiales. Si no lo has escuchado, ahí está. Y Miguel Ángel, muchas gracias por inaugurar los comentarios en iVoox, que hace poquito iVoox Ciencia o Ficción lo puso dentro de la publicación que tiene de los podcasts que recomienda, de los 15 que recomienda de ciencia ficción. Como dijo Fernando y pensé yo en el momento que lo escuché, se ve que no nos escuchan, porque hemos hablado muchas veces muy mal de iVoox, de la plataforma, pero sobre todo de la aplicación. Pero aún así les dimos las gracias por ponernos ahí. Pero sí, gracias a ti, Miguel Ángel, en este momento por inaugurar y gracias también por estar en los demás podcasts, sobre todo en ciencia ficción, que sé que nos sigues. Un sitio también donde se pueden dejar comentarios que no mucha gente hace, pero bueno, es desde la página web. Página web en cada episodio, debajo ahí pues para dejar comentarios y ahí los tenéis disponibles por si alguna vez creéis que es lo que mejor os viene o incluso si escucháis ya el podcast desde la página web. Emilio nos decía, relacionado con el podcast, uno de los que más ha recibido feedback, es el podcast de cuando hablo de mi problema con las discusiones. Emilio nos decía, creo que convencer a alguien de una verdad evidente, con argumentos, con pruebas fehacientes, me haría más feliz. No recuerdo haberlo hecho nunca. O si lo he hecho, el otro no me lo ha dicho, o no lo ha reconocido. Para eso hace falta mucha humildad y muchas ganas de aprender. Ahora me pregunto si yo alguna vez he estado en ese otro lado. Espero que sí. Pues muchísimas gracias, me gustó muchísimo esta reflexión. Gracias, Emilio. La mayoría del feedback en cuanto a extensión y frecuencia se da en la comunidad de Telegram, en t.me/ciencia o ficción. Ahí tenemos un canal, una sala, no recuerdo cómo se llama,
de cada uno de los podcasts. Está Mientras Esperas, está Padrazos, está el Pausado ya puestos, está Batería y Escorpión, y luego hay de libros, de series y películas, y una taberna para hablar de otras cosas. Ahí la conversación ha surgido sobre todo en este tema último que comentaba, que también comentaba Emilio, que es sobre las discusiones. No os lo voy a leer entero porque son bastante extensos, así que en esta parte te recomiendo que entres a la comunidad y ahí los puedas ver y dejar el tuyo si todavía no lo has hecho. El caso es que aquí de lo que más salió también, y es del primer feedback así que me hizo bastante ilusión, fue del podcast que parece que os ha gustado bastante, de la estación espacial y cómo verla por la noche. Me comentaron en privado varias personas que iban a verlo, que lo habían visto, mandaron imágenes. Incluso Mespandar tiene ahí una visión bastante peculiar del triángulo de invierno que compartió en la comunidad. Un saludo, Mespandar. Muchos de vosotros me habéis dicho que habéis salido a verla y que os ha impresionado. Pues me alegro, esa es la idea. Contaros cositas que os puedan gustar, cositas que también me contéis que queréis que cuente, valga la redundancia. Y con el feedback también iré sabiendo qué temas os gustan más, si algo más personal, si algo más de astronomía, si algo más de óptica. Si os gusta lo que estoy intentando hacer de que cada semana haya uno de cada uno, pero tampoco que sea muy abrumador ni muy repetitivo. Bueno, para eso está el feedback. Iré usando como termómetro vuestros comentarios, pero si específicamente me lo decís, oye Ángel, pues lo que hablas de astronomía me gusta, pero la parte más de fotónica, de óptica, me da un poquito igual. O viceversa, o que preferís que sean más seguidos de un tema o más dispersos para cambiar, o que os gustan más los temas personales. Ya intentaré yo ir modulándome con respecto a lo que me vayas contando. Aunque no ha quedado mucho por escrito, del feedback que más he recibido ha sido de los signos del zodiaco. A muchos os ha hecho gracia, como lo conté. Otros me habéis dicho que muchísimas gracias por haberos cambiado el signo del zodiaco, que se creían toda la vida que era una cosa y resulta que es otra. Dadme las gracias de forma sarcástica y con ironía porque les ha fastidiado un poco, pero siempre desde el buen rollo, la gracia, aunque hay una persona que todos los días cuando me ve me dice que me odia, pero también desde el cariño y desde la gracia. Un comentario que me hacía Pello, un saludo Pello, en el canal de Mientras Esperas, nos mandaba una captura en la que se veía en su descripción, en su biografía, esto que pones como un resumen que puedes dejar en una plataforma cuando quieres que alguien sepa cómo eres, ¿no? Una descripción, en este caso en WhatsApp. Vale más tener paz que razón. Yo creo que es un buen resumen de lo que conté en ese episodio de las discusiones. Podría haber sido hasta un título perfecto si yo supiera y lo tuviera tan claro como debía tenerlo y como lo tiene Pello. Nada más, no te quiero entretener más hoy, si seguramente ya has terminado de darte esa ducha y mientras que esperabas pues te he acompañado y como siempre, pero más sobre todo hoy, espero tu comentario, este feedback que me anima a continuar, que tampoco me va a desanimar si no llega, pero bueno, sobre todo quiero escucharos, quiero ver qué os parece, qué os gusta más, qué os gusta menos. Bueno, por no repetirme, lo dejo ya hoy por aquí. Recordarte también que una forma de apoyarlo también es compartirlo en las redes sociales. Cuando veas alguna, pues le das retweet o como se llame en esa plataforma. Y esta tarde no sé si habrá emisión de ciencia o ficción en directo. Si finalmente hay episodio esta tarde, en la comunidad de Telegram lo anunciaremos. Un saludo, que pases muy buen martes y hasta mañana.